Ese es el escudo de la ciudad de Arequipa, esculpido en un obelisco de sillar en medio de la plaza de Campo Redondo, en el barrio de San Lázaro, que hoy estamos visitando. Y ya estamos a punto de encontrarnos con William Palomino, este arquitecto del que les hablé, especialista en temas de patrimonio, en restauración. William. Hola, Quique, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta entrevista. Mira, yo quería empezar mostrando un poco este barrio de San Lázaro. Yo decía que es evidente que esto no fue una población española desde un inicio, las callejuelas son así, los españoles no diseñaban de esta manera, pero luego un mestizaje, luego muchas joyas de esa época están aquí. No son tremendos monumentos, pero la zona en sí es muy bonita y quería que me ayudes a recorrerla. Bien, mira, Quique, estamos efectivamente en el corazón de la ciudad de Arequipa, no de la ciudad española, sino estamos en la ciudad inca. Ten en cuenta que el proceso de colonización del Valle del Chile comienza desde el 700 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 1300 años desde el día de hoy. Hacia atrás, con la presencia de Tiahuanaco, más tarde Huari, que van ocupando parte del territorio. Se estima que por lo menos hacia la Plaza de Armas estuvieron allí la cultura churajón asentada sobre el año 1100 y los incas sobre el 1300, 1400. Este sería el borde, sería el límite cultural de la ciudad previa a la llegada de los españoles. Y este sería uno de los tantos barrios o pueblos que se irían construyendo a partir de ese proceso de colonización. Pero otra cosa interesante de este barrio es que el carácter del barrio no es solamente prehispánico, sino también tiene quizás ese sabor de las ciudades españolas del medioevo, porque estas callejuelas en la connotación de la estructura prehispánica no son precisamente las que la cultura inca desarrolló, sino más bien la que se conjugó con esa relación entre lo español y lo indígena y dio como resultado un barrio que es el barrio de San Lázaro, que es, creo, el elemento más genuino del mestizaje, porque luego ya el damero es colonial. ¿Podemos ir recorriendo las calles mientras hablamos un poco de la arquitectura que encontramos aquí y de la manera como se ha ido recuperando? Yo recuerdo haber paseado por aquí de niño y las casonas eran realmente un poco más descuidadas. Claro que había un poco más de vida, esto realmente era un barrio. Ahora los vecinos decidieron, junto con algunas autoridades, empezar a restaurar sus viviendas y hacer esto un lugar de visita turística. ¿Cómo ves tú, cómo aprecias lo que se ha trabajado aquí? Bueno, desde la Declaración de Patrimonio Mundial se tiene una mayor conciencia sobre lo que significan los procesos de restauración y de rehabilitación. Restauración está referido a todo aquello que tiene que ver con los monumentos, es decir, con los edificios, con las casonas. Y lo que se refiere a la rehabilitación es sobre el espacio urbano, desde el barrio hasta la ciudad en sí misma. Entonces, San Lázaro es uno de los primeros desarrollos sobre la recuperación urbana que tiene que ver con la rehabilitación. Hay muchas cosas que se conjugan. Yo estoy viendo aquellas casonas antiguas. Aquí ya vemos una parte con un balcón republicano prácticamente. Vemos suelos de piedra. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad? O sea, este barrio era un barrio vivo. Algunas casas se remodelaron, otras se reconstruyeron, otras me imagino que se han preservado casi intactas. Sí, fíjate, en el concepto de la UNESCO se tienen tres componentes: el monumento, el conjunto y el paisaje. El monumento es el edificio aislado, o la estructura vial, que puede ser un puente, o el monumento religioso, que puede ser una catedral, un monasterio. Eso es el edificio que representa el monumento. El conjunto es la reunión de todos estos edificios de valor, que puede dar como resultado un ambiente urbano monumental, que es una calle, que también podría ser una plaza o un parque. Ese es el conjunto de edificios que conforma el espacio urbano, se llama ambiente urbano monumental para nuestra legislación. Y finalmente el paisaje. El paisaje es otro valor que tiene la UNESCO, y en el caso del paisaje existen tres categorías: el paisaje creado intencionalmente por el hombre, que son parques y jardines; el paisaje evolutivo, y del paisaje evolutivo tenemos dos subdivisiones: el que es el paisaje relicto,
aquel que se refiere a los yacimientos arqueológicos, y el paisaje vivo, que está referido a las ciudades que permanentemente van transformándose, como la ciudad de Arequipa. Entonces la UNESCO, bajo esa percepción, considera que las ciudades históricas, como el centro de nuestra ciudad, viene a ser casi como un libro abierto, donde podemos contar desde el inicio de la fundación, es decir, a través de su arquitectura, la historia misma de la evolución de la sociedad. Por eso es que podemos ver edificaciones barrocas, neoclásicas, neorrenacentistas, Art Nouveau, Art Deco, neoperuanas, postmodernistas y los neomodernos que ahora están formando parte de la arquitectura. Entonces no hay que temerle a la nueva arquitectura, pero a la nueva y buena arquitectura, porque el problema... Hay mala arquitectura. Efectivamente. Yo quiero mostrarles una cosa. Ustedes han visto cómo hemos empezado a pasear por este barrio de San Lázaro y... creo que solo hemos visto pasar 2 vehículos, pero si ahora voltean hacia el lado derecho, podemos ver aquí que esto es el centro mismo de la ciudad. Esto significa que por aquí hay un gran tránsito y esto resulta ser una isla muy interesante dentro del centro de Arequipa. ¿Te parece que subamos por aquí, por el pasaje Bayoneta, que me parece también muy interesante, muy importante? Aquí vemos... Evidentemente esto es de una época colonial, luego viene un segundo piso, pero acá al frente ya vemos una construcción muchísimo más moderna. Si me permites, Quique, quiero mostrarte algo que es muy interesante porque hay una especie de mito sobre la arquitectura arequipeña, que esta ha sido desarrollada por formas experimentales, la inspiración, pero eso no es tan cierto. Porque la arquitectura desde los romanos se trabaja a través de tratados, y existe uno que se llama la famosa regla de oro o la sección áurea. Te quiero mostrar lo siguiente. Esto es la antigua medida española. Este es un palmo y serían 2 palmos. Tenemos 1, 2 y 3 palmos. Esta relación viene a ser 3 y 2. Es la famosa relación de la regla de oro. O sea, la regla de oro es 1, 2, 3, 5, 8, 13 y le vamos siguiendo sumando hasta el infinito. Y luego cuando dividimos entre el número superior, es decir, 1, 2 o 3, 3, 2 o 5, 3, nos vamos acercando a la regla de oro, que es una invención de los griegos. Y esa era la forma. Este sistema constructivo es un sistema constructivo basado en normas clásicas. Efectivamente, son principios, es decir, el alarife que hizo esto fue definitivamente una persona ilustradísima, porque conocía no solamente las formas y los procedimientos de construir, como lo que conoce el día de hoy cualquier albañil, sino que también comprendía los métodos y los sistemas matemáticos para hacer los edificios. Entonces, toda la construcción está en función de esta relación, 3, 2 y todo el edificio. O sea, si lo medimos, es directamente proporcional. Una de las cosas que más valió para hacer que Arequipa o el centro histórico de Arequipa fuera considerado patrimonio cultural de la humanidad, es decir, una joya de la construcción en la humanidad, fue que es una construcción masiva del sillar, una construcción masiva abovedada, ¿no es cierto? En otros lugares se construye con piedra volcánica, pero no es la construcción tan masiva, y los techos abovedados no son parte de la construcción masiva. Efectivamente, mira, en los criterios de declaración de las directrices de la UNESCO de 1999 establece: Arequipa está declarado por 2 preceptos. El primero, porque es una obra del genio creador humano, que tipifica un periodo de la historia. Y en segundo lugar, es la interrelación de todo el conjunto urbano de la arquitectura con un paisaje propio, un paisaje original, que es este entorno volcánico. Entonces aquí hay una doble mensaje, una relación de una ciudad que se implanta sobre un escenario árido, que es esta parte del desierto de la influencia del Atacama, que tiene unas particularidades para crear microclimas dentro de los edificios, dentro de las viviendas,
que son los patios y son las huertas. Entonces una interacción entre el medio ambiente y el edificio, que eso es lo valorativo que la UNESCO en su segunda consideración pone de manifiesto. Y algo... Yo estoy viendo, por ejemplo, permíteme antes de que pasemos por esta pared, aquí hay una manera diferente, allá vemos cómo están unidos los sillares y aquí vemos que ya hay cemento en el sillar. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Bueno, en Arequipa ha habido una evolución de la forma como se colocaban los sillares y eso se llama el aparejo. Entonces el aparejo en origen estaba dispuesto colocado de soga y de tizón. Si me permites, la disposición de soga es esta, en el lado más largo, y en el sentido contrario viene a ser el tizón. Esto caracteriza la arquitectura colonial. La arquitectura republicana de finales del siglo XIX utiliza el aparejo inglés, que es este, que va en forma de despiece, o sea, una hilada aquí y la otra configurando a la mitad de la hilada inferior. Entonces el famoso aparejo inglés, debido a la influencia de la arquitectura inglesa denominada neorrenacentista. Esto es parte de la riqueza de este barrio porque puedes apreciar esas cosas en un solo recorrido. Efectivamente, y no solamente eso, porque luego hay otras expresiones, por ejemplo esas arquitecturas neoperuanas donde se trata de incorporar algunos códigos como el arco. El arco luego se fue, casi es una marca en Arequipa, porque el arco representa la bóveda y representa algo que los arequipeños descubrieron, representa el desafío ante los terremotos, porque la bóveda, entre más perfecta haya sido, era la mejor manera de defenderse contra estos fenómenos de la naturaleza. Quiere decir que la arquitectura de aquí no solo, tenía algunos criterios clásicos, pero tuvo que adaptarse a la alta sismicidad y el sistema constructivo abovedado era una muy buena respuesta, era el sistema asísmico de la época colonial. Efectivamente, y lo que dio consigo es que se dejara de construir muy poco con adobe y con piedra sin tallar, e incluso en las casas más de las personas menos adineradas, de menos recursos, también incluían dentro de su repertorio constructivo el sillar. Y este es un ejemplo de estas familias que no tenían muchos recursos, una casa pequeña, de familias que tenían esa economía exigua y que también tenían que volver al sillar como una respuesta ante el terremoto. Entonces, una de las particularidades también de la ciudad de Arequipa es que en el mundo es una de las pocas ciudades que está completamente construida en piedra. Porque si paseamos por Inglaterra o Francia, veremos que hay ciudades donde las construcciones son hechas de barro, adobe e incluso hasta de piedra. Yo no sé si Arturo puede venir un momento aquí, porque quiero hacerte la pregunta. Aquí podemos ver parches. Bueno, es una suerte de parches. Es pintura blanca que está sobre el sillar. Vemos aquí también que hay esto y lo hemos visto en todo el recorrido. Lo que pasa es que este barrio fue invadido por gente, por jóvenes que empezaron a hacer pintas y esta es una manera en que han ido tapando esas pintas. Acá podemos ver algunos vestigios. Claro que esto es ladrillo y está pues tarrajeado, ¿no es cierto? Pero aquí se ven estas cosas. Así estuvo todo el barrio. Dime, esta no es la manera más adecuada de limpiar la piedra, que como tú dices es especialmente importante. La piedra mayormente se exhibe, ¿no es cierto? No se tapa. Mira, desde 1931, desde la famosa primera carta de restauro, se incluyó un valor al patrimonio que se denominó la pátina. La pátina deviene del envejecimiento de los metales y sobre todo del bronce. Adquiere un color medio verde, oscuro. Pero luego esto por extensión se le dio a la piedra. Entonces la piedra, cuando es afectada por el sol, por la radiación, adquiere una tonalidad amarilla. Eso denota la antigüedad del edificio. Y la antigüedad del edificio también establece el carácter y el valor histórico que tiene la construcción.
Estoy tratando de darme cuenta de una cosa, es decir, un monumento hecho de piedra no tiene que lijarse para que parezca nuevecito. Efectivamente, porque esa connotación de nuevo significa el que se haya hecho el día de hoy. Y por lo tanto, si se ha hecho el día de hoy con las mismas expresiones estéticas del pasado, se representa para la UNESCO un falso histórico, es decir, el engaño absoluto de los valores de la historia o de los estadios de la historia. Por lo tanto, es una mala idea lijar para limpiar. Por lo tanto, efectivamente. Entonces, la UNESCO cada vez más es más estricta en esos principios sobre la conservación, porque para la declaración de cualquier edificio, elemento de valor monumental deben de considerarse dos criterios, la autenticidad y la originalidad. La originalidad está referida a la antigüedad del edificio y la autenticidad al material. Entonces, el material no solamente es el soporte, la piedra, sino también son sus otros componentes como el revestimiento, es decir, la pintura o el mismo endurecimiento de la piedra debido a la coloración que adquiere por la pátina. El arrancar la pátina significa disminuirle los valores históricos al edificio. Entonces, cuando se hacen estas agresiones y se pinta y se raspa, se están cometiendo dos faltas. La primera, que es esta alteración sobre el monumento, la destrucción de los valores estéticos, que es la pinta, y la segunda, que también sigue siendo casi igual de grave, que es la pérdida de esos valores de autenticidad que tienen los materiales a través del tiempo. Yo quiero ver, mira, quiero detenerme en esta casona, evidentemente es una casa viva, es decir, ahí vive gente. Y aquí vemos una comparación muy interesante, porque esto debió ser así. Esta es una ventana de madera, acá tenemos fierro forjado, negro, ¿no? Pero aquí más allá vemos, bueno, vemos la fachada. Es una casona relativamente antigua y aquí vemos una puerta metálica de ahora, la que puedes encontrar hasta en un mercadillo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que debió hacerse aquí? Bueno, estamos delante de una fachada de la arquitectura de transición. La arquitectura de Arequipa tiene varios estadios, si me permite brevemente explicarte. En origen, los españoles trajeron consigo sus propias técnicas constructivas que se mezclaron con de los incas. Entonces, esa adaptación primera se llama arquitectura protohispánica, que es los primeros años. Pero más tarde se empezó a construir bajo los preceptos de la arquitectura renacentista. Y allí hay un personaje importante que se llama Pedro de Alcaraz, que fue probablemente el primero que hizo una fachada tallada en piedra y de estilo renacentista. Sobre el 1600 aparece el estilo barroco, como la iglesia de la Compañía o la Casa Tristán del Pozo, y a finales del siglo XVIII, antes de comenzar el XIX, aparece el neoclásico, pero se mezcla y da como resultado esta fachada, que es una de transición entre el barroco y el neoclásico. Bien, en los criterios de restauración existen algunos principios o algunos métodos que van desde la restitución, reintegración y la reconstrucción. La restitución significa que si se le desprende una parte del edificio, esa misma parte al momento de volverla a colocar, ese acto se llama restituir. Si el elemento se ha perdido y hay que colocarle otro por una cuestión estética o de composición, entonces se llama una reintegración. En el caso de la puerta que acabamos de ver, allí lo más recomendable para componer la fisonomía de la fachada y la armonía del edificio, que está dentro de lo que exige las normas nacionales, debió haberse colocado también de madera y no de metal, porque el metal no está vinculado con el estilo. Entonces, claro, hay una interpretación, bueno, probablemente el metal le dé más seguridad. Esto es más auténtico, por ejemplo. Eso es más auténtico, efectivamente, aunque la puerta corresponde a otra época, pero es madera y la madera está vinculado a los procesos históricos de los edificios. Por lo tanto, esta intervención era la mejor. Entonces, cuando es un nuevo elemento que se
incluye dentro del edificio se denomina reintegración. Y las reintegraciones, como en este caso, que yo creo que está muy bien hecho, tienen que diferenciarse. O sea, es decir, tampoco hay que imitar el pasado, salvo que tengamos una documentación fidedigna de cómo fue en antiguo ese elemento que perdió la edificación. Claro, acá podemos ver lo que pasó en este barrio de San Lázaro. Aquí son construcciones republicanas, unas inclusive modernas, pero inclusive si vemos esta calle no hay una ruptura completa de la armonía. Vemos el ladrillo caravista, vemos sillar, vemos al frente construcciones con estucado y sin embargo sigue siendo una calle bonita. Sí, y además, si te fijas, Quique, puedes leer la historia. Tienes el edificio que está al comienzo, que es una fachada barroca, luego viene una fachada neoclásica, después viene, bueno, la neoclásica es el siglo XIX, luego viene un edificio con aleros de mediados del siglo XX, que es la arquitectura del Art Nouveau, con estas ventanas. Y esos vuelos. Y esos vuelos. Que son rieles. No, ya es concreto, porque el Art Nouveau viene consigo con el concreto. Además, el elemento simbólico, y creo que al final creo que con buen tino se logró conservar, es la Torre de San Agustín, que es Art Nouveau. No es armónica, es fea, es quizás para algunos... Pero es parte de la historia. Pero es parte de la historia. Perfecto. Sí. Bueno, William, tenemos que irnos a una pausa. Él es William Palomino, es un arquitecto especialista en restauración patrimonial y en temas de restauración con métodos muy interesantes que vamos a explorar en la siguiente parte del programa. Volvemos en Suelto en Plaza.